Clínica Dental Torres patrocina esta sección. Y en esta sección nos acompaña siempre el doctor Torres. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, María. Va a ser una jornada o una sección hoy de confesiones, porque ¿quién no ha roncado alguna vez? ¿Quién no ha tenido una pareja que ronca? ¿Y quién no ha sido acusado de roncar? Ojo, que el problema no es solamente que los ronquidos nos impidan el sueño propio o ajeno, sino que a veces vienen acompañados de apnea. Y, doctor, vamos a hablar hoy de este problema. Correcto. El tema de la apnea y el tema del ronquido suelen ir bastante unidos. Es decir, el tema del ronquido es un tema de un colapso de la musculatura, digamos, orofacial, a nivel de la garganta, de la musculatura más cercana a la orolaringea. Y entonces ahí hay un cierto colapso de esa musculatura y genera un ronquido. El tema de la apnea se genera por un bloqueo respiratorio, que puede ser una apnea completa o total, o una hipoapnea. Entonces eso depende de la posición de la lengua con respecto al paladar. Y genera ese tipo, digamos, de obstrucciones respiratorias que generan cuadros a veces muy complejos y el paciente, sobre todo, puede llegar a una hipercapnia, que es un aumento del CO2 en sangre, con disminución del oxígeno, y genera fatigas, colapsos. Es un tema que debemos de tener muy en cuenta por la unión de ambas cosas. Entiendo, por tanto, que los ronquidos pueden ser una señal de alerta. ¿Qué más señales puede haber? Generalmente el paciente es la fatiga, es decir, se levanta por la mañana con mucha fatiga, él ha dormido 8 horas, 7 horas, 10 horas y tiene una fatiga tremenda. Entonces, bueno, hay una tríada que es bruxismo, ronquido y apnea. Entonces, el paciente generalmente que tiene bruxismo, y por hoy nos estamos dando cuenta de que también tiene una connotación bastante amplia con el tema de la apnea. Entonces, el paciente bruxista y la apnea suelen ir bastante unidos y después está la fase, digamos, de esa fase de ronquido. Doctor, en el caso del bruxismo, aquí vemos una patología claramente, directamente relacionada con la salud bucodental. Correcto, es decir, el bruxismo es, digamos, un apretamiento con desgaste, con alteraciones musculares a nivel orofacial, el dolor de la migraña. O sea, tenemos incluso temas auditivos como acúfenos y tinnitus que pueden venir provocados por esos colapsos en la zona, digamos, de la articulación temporomandibular y su cercanía al oído. Entonces, digamos que es un cuadro bastante sistémico, es decir, es un cuadro que empieza con bruxismo, ese bruxismo puede desencadenar un problema migrañoso y después, aparte, los que estamos hablando de los temas respiratorios. Entiendo que es un tema bastante habitual, entiendo que hay soluciones también. Correcto. Nosotros en la clínica aplicamos sobre todo las fases diagnósticas y después aplicamos, por supuesto, fase de tratamiento. ¿Cómo recabamos la información? Es decir, ¿cómo tenemos ese diagnóstico? Es decir, por un tema, como digo yo, de ojímetro, hoy en día no hay un diagnóstico clínico. Primero se hace una anamnesis, que es una recogida de datos reales del paciente, y después se utiliza un aparato que es, digamos, se llama apnea, y lo que se deja es al paciente en la zona torácica. Ese aparato tiene unas cánulas que se colocan en la nariz y después tiene un pulsiosímetro que para ver la oximetría, que es el nivel de oxígeno en sangre, se coloca en un dedo. Con esos factores el paciente duerme. Entonces, ¿qué datos obtenemos? ¿Qué diagnóstico obtenemos con esa recogida real de datos? Pues desde el número de ronquidos, los movimientos posturales que realiza el paciente, bien boca arriba o bien lateralizaciones, obtenemos frecuencia cardíaca, obtenemos niveles de saturación de oxígeno, ver que ese ronquido, qué amplitud tiene, qué fuerza tiene, en qué momento se realiza. Entonces, todos esos datos se recogen. Y una vez que lo recogemos, tenemos unos software en los cuales aplicamos toda esa información y nos permiten valorar si esas apneas o esas hipoapneas son leves o moderadas. En el caso de ser leves o moderadas, son para tratamiento odontológico, y en el caso de ser moderadas o severas ya requieren un poco de la unidad del sueño del hospital pertinente y sobre todo el uso de CPAP. Tampoco, digamos, que estamos diciendo que por un lado se van a utilizar en la fase de tratamiento solo CPAP y no férulas bimaxilares, que después te cuento un poco cómo son, pero digamos que solemos ir bastante unidos a las unidades del sueño. Entiendo que antes de las células, que ahora hablamos de cómo son, este aparato lo tenemos que poner en casa, ¿no? Entiendo que siguiendo las indicaciones Correcto. siempre de la clínica. Correcto. Ese aparato se utiliza por la noche, se coloca en la parte del tórax y lo que hacemos es, esa recogida de información es durante un periodo de una noche. Entonces, en ese periodo nocturno podemos medir absolutamente el número de ronquidos, las fases en las cuales ese paciente estuvo sin respirar, que eso es la apnea, es decir, por qué se ha bloqueado ese paciente, es decir, porque la posición
digamos, de supino, que es boca arriba, genera que la mandíbula se retruya. La mandíbula pesa 1,5 kilos. Eso te colapsa la parte laringea y entonces, digamos, entre la lengua paladar y el colapso de la mandíbula genera una retrusión de la mandíbula. Y eso colapsa y evita que ese paciente respire de manera correcta. Volvemos a lo mismo. Hipercapnia, que es aumento de CO2, es una tosemia metabólica. Evitarla con tratamiento, que ahora vamos a por ello. Vamos con ese tratamiento. Ya adelantaba algo el doctor Torres. Vale. Los tratamientos que utilizamos hoy en día son tratamientos bimaxilares. Utilizan unas férulas que tienen como un pequeño, como un resorte, pero un resorte, digamos, plástico. Y lo que se hace es que evita precisamente que la mandíbula se retruya, se caiga hacia la parte posterior. ¿Eso qué genera? Pues que el paciente tenga más ventilación aérea, con lo cual el número de ronquidos disminuye, el paciente pasa a tener ya un grado de saturación de oxígeno normal y digamos que esa férula se utiliza por la noche. No está contraindicada con el CPAP, se utiliza digamos, en apneas leves y moderadas. Ya te vuelvo a repetir, la fase diagnóstica con los software de análisis es quizás la parte más importante para saber si es de tratamiento, digamos, en clínicas como la nuestra, que nos dedicamos al mundo, digamos, de las apneas o el mundo, digamos, de estos problemas respiratorios, o ya hay que enviarlos a las unidades del sueño. Muchas veces se combinan ambas cosas. La unidad del sueño, por un lado, lo que te va a facilitar es el uso de un CPAP, ¿vale? Pero ese paciente con CPAP también puede utilizar estas, digamos, férulas bimaxilares. Son muy finas, son parecidas a la ortodoncia invisible, a los alineadores, Sí. y lo que llevan simplemente es un pequeñito resorte en ambos lados para mantener la mandíbula en la posición y que no retruya. Doctor Torres, como siempre, muchísimas gracias. A ti, María. Un placer. Ustedes ya lo saben, si roncan o si conocen a alguien de su familia, probablemente convivientes, que tengan este problema, acudan a una clínica especializada como la Clínica Torres, porque puede ser un problema mayor que simplemente ese problema auditivo que no nos deja dormir por las noches.